de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Así, ñañita, vamos a bailar ahorita. Continuamos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia y arrancamos este nuevo ciclo semanal con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a tu persona y a todas nuestras hermanas y hermanos de nuestro Aviala, Latinoamérica linda y nuestra Bolivia. La obra musical que escuchamos de fondo corresponde a la agrupación Bolivia Manta, bajo la dirección de los hermanos Arguedas, agrupación que se dedicó a la recuperación de la música y los legados orales de las tierras altas de nuestra Bolivia. Y con esta obra musical de fondo, querido Alejandro, empezamos nuestro recorrido informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y comenzamos de inmediato la difusión informativa semanal sobre el juicio a la autoproclamada Yanine Áñez y sus maniobras jurídicas, los alegatos de Chile sobre las aguas del Silala y más, nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella y revolucionaria, pero sobre todo digna, nuestra América Latina. Desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Como se tenía previsto, se dio inicio al juicio ordinario, penal ordinario, en contra de la ex senadora Yanine Áñez, autoproclamada presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Los delitos que se le acusa son, como lo hemos explicado varias veces, delitos que comete en contra de la Constitución, la vulneración del reglamento de debates y esa autoproclamación, primero como presidenta del Senado sin ningún quórum a la vista. Es más, se suspende la sesión donde quiere dirigir ella por falta de quórum, exactamente, y a continuación se autoproclama presidenta del Senado. Eso es vulneración constitucional y del reglamento de debates. Ateniéndose a esa autoproclamación de presidenta del Senado, cruza la plaza, porque está en la Plaza Murillo, nuestro ente ejecutivo legislativo, cruza la plaza y un militar en traje de campaña le pone la banda presidencial y se autoproclama presidenta del Estado. El juicio ordinario por este tema, antes de sus acciones como presidenta de facto, es lo que dio inicio el día lunes pasado. Pero, como también lo habíamos previsto,
va a llegar la chicana, como decimos por aquí, las maniobras jurídicas, etcétera, y la señora de pronto se desvaneció porque se sentía muy nerviosa. Y eso lógico, entender que te sientas nervioso cuando sabes que te autoproclamaste y sabes que la condena es inminente. También habíamos hablado de que seguramente incidentes de todo tipo van a ser puestos en la acción penal que está para reencauzarse este juicio el 4 de abril. Y eso obviamente van a tratar de ir dilatando todo el tiempo con este tipo de maniobras. Y por eso combinamos a los jueces el caso a que tengan que combinar, si vale la redundancia, a la parte acusada para que ella pueda estar en conocimiento de que, como lo permite nuestro Código Penal, se pueda llevar adelante el proceso en su ausencia si sigue con estas divagaciones. El abogado de la señora Áñez ha admitido que se vulneró el reglamento de debates y la Constitución, pero según este abogado, el doctor Balda, eso sería simplemente un tema administrativo. La vulneración constitucional no puede ser administrativa, es penal. Pero según él, y bien, porque ya lo aceptó, que sí se vulneró, pero ella tenía sus motivos. No hay motivos para vulnerar la Constitución en ningún lado del mundo. Esto continuará el día 4 y nosotros seguiremos informando. Por otro lado, como se tenía previsto, en La Haya han comenzado los alegatos de Chile sobre la demanda que nos interpuso al Estado boliviano sobre el tema de las aguas de El Silala. Veremos los alegatos en profundidad, porque todavía hay que ver las pruebas que no se las puede obtener, porque la Corte Interamericana de Justicia manda que se mantenga una reserva y que ni siquiera se opine sobre los temas. Lo poco que hemos visto nos deja la sensación de que no estamos discutiendo nada. O sea, las aguas del Silala nacen en un manantial en territorio boliviano y así también lo admite Chile. Entonces, esto se ha vuelto motivo de acusar al expresidente Evo Morales de que él fuera el culpable de que estamos perdiendo las aguas del Silala, que estamos perdiendo soberanía. Nada más falso que eso. Las aguas del Silala fueron concedidas por la prefectura del departamento de Potosí el año 1908 a una empresa inglesa radicada en Chile que solicitó esta concesión. La prefectura de Potosí en ese año misteriosamente le entregó la concesión a cambio de nada y por tiempo indefinido. Y si ves los datos históricos, fue para que se les proporcione agua a las locomotoras de los ferrocarriles que en ese tiempo funcionaban a vapor. ¿Y por qué les damos a las locomotoras? ¿Qué nos importaba a nosotros, a los bolivianos? Ahí está el quid del asunto, porque esas locomotoras arrastraban los trenes hasta las minas de Huanchaca, donde se tenía que cargar el mineral para que vuelvan hacia puertos chilenos y su exportación hacia la Europa, como desde siempre lo hemos hecho, enviando nuestra materia prima a precio de gallina muerta. Pero lo interesante, esas minas que estaban para que exporten su mineral no le pertenecían al Estado boliviano como una empresa o en propiedad, eran de empresa privada
del expresidente, ahora ya obviamente fallecido, pero el presidente Aniceto Arce de Bolivia. Podemos colegir de este tema que la oligarquía siempre expolió, usufructó de la riqueza de un Estado en desmedro del mismo, en desmedro de su mayoría, de la ciudadanía, y lo hizo desde siempre, lo hizo desde la invasión del Pacífico, lo hizo cuando Brasil invadió el Acre, lo hizo cuando Paraguay invadió Bolivia, y la oligarquía siempre estuvo del lado del extranjero, jamás del pueblo boliviano, al que solamente lo utilizaron como soldado y como carne de cañón. Entonces, si fue en 1908, ¿por qué se le está acusando al presidente Morales? Un siglo después, o es que en el pasado también estaba don Evo Morales. Como aquí en Bolivia, la oposición respira y vive de Evo Morales, incluyendo la prensa golpista, todo será así, pero lo iremos explicando en el transcurso del tiempo. Un saludo a la América Morena. Y sobre las chicanas jurídicas de Yanine Áñez, que no son más que artimañas o procedimientos de mala fe, el rol de los medios de comunicación de cara a los acontecimientos en Bolivia, el aniversario por los 27 años del MAS IPSP y mucho más, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal? Mis amigos de la radio Causachuncoca, un gusto compartir con todos ustedes, compartir con mi gran pana y amigo Alejandro Díaz, quien hace posible la emisión de Así es mi tierra con Bolivia. Sin lugar a dudas, como ya se ha dicho, esta semana ha sido marcada por las chicanas jurídicas de Yanine Áñez y el rol de los medios de comunicación, ese show mediático que además tiene una responsabilidad de todo lo que acontece en nuestro país. Recordemos que los medios hegemónicos de comunicación fueron los que en primer lugar legitimaron el golpe de Yanine Áñez y posteriormente lo blindaron. Para no ahondar muchísimo más en el tema que ya ha sido ampliamente desarrollado, se debe hablar de una responsabilidad por la vía ordinaria de Yanine Áñez, esto es, los casos golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2, es decir, todas sus acciones antes del 12 de noviembre del 2019, que asume la presidencia de nuestro país de forma ilegal, inconstitucional e ilegítima. Como ex senadora, tiene responsabilidad por la vía ordinaria. Ahora, posterior al 12 de noviembre de 2019, cuando asume esta señora Yanine Áñez, se autoproclama como primero presidenta del Senado y posteriormente se autoproclama como presidenta de Bolivia, no es que el Estado queda hueco, vacío, vacante, sin nadie que dé y dicte las órdenes. Yanine Áñez, por supuesto, asume ese hueco, ese vacío de poder, como lo llaman los juristas opositores al movimiento al socialismo, y de forma injustificada, pues ella toma tuición y responsabilidad sobre los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, motivo por el cual esas acciones tienen 4 proposiciones acusatorias y que tienen que ser resueltas por las vías de los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto da pie al tuit de Carlos Mesa, ¿no?, que en esta semana se refirió y dijo: el MAS inicia hoy la histórica ignominia imponiendo un juicio espúreo contra la expresidenta con una justicia servil, sentencia previa y violando los derechos humanos, solo para ocultar el gigantesco fraude de Morales y sus cómplices. La mentira y la injusticia no durarán para siempre. Carlos Mesa sigue hablando de fraude cuando ya tuvieron más de 3 años para demostrar aquello y no lo hicieron. Carlos Mesa, deberías preocuparte por las declaraciones de la propia Áñez en tu contra, por la ruptura del orden constitucional. Te estoy hablando del caso golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2 en la vía ordinaria. Y también deberías preocuparte, debes estar muy preocupado de la línea política que debería responderle a toda la población boliviana, y todos deberíamos saber por qué no ordenas a tu bancada que avancen las proposiciones acusatorias en la Asamblea Legislativa Plurinacional por ese otro periodo de 11 meses donde Yanine Áñez violó sistemáticamente los derechos humanos. En otro tema, se ha recordado también el aniversario 27 del movimiento al socialismo. No hay duda que es la fuerza política más grande de la historia de nuestro país, un conglomerado de anhelos, preceptos, ideologías y cúmulo de luchas sociales que confluyen en un solo tejido social amplio, complejo y diverso.
Le toca mucho más por hacer al instrumento político, pero ya ha demostrado que mientras más lo dan por derrotado, dividido, fraccionado, entre comillas, estas tres últimas palabras, de esta hipótesis más mediáticas que políticas, demuestra su masividad, demuestra su cohesión y demuestra su fortaleza. Todas las convocatorias del movimiento al socialismo demostraron, y esta semana no fue la excepción, que siempre la realidad supera cualquier intento de ficción mediática que es más teórica, hipotética que real. Les invito también a que puedan seguir en YouTube, en mi canal de YouTube, Gabriel Villalba Pérez, en una entrevista que me hicieron en Telesur para ahondar mucho más en lo que son los juicios ordinarios y los juicios de responsabilidades de Yanine Áñez, dos instancias diferenciadas. Y pueden entrar con el título Yanine Áñez y sus chicanas, juicios ordinarios y juicios de responsabilidades en YouTube. También esta semana se ha caracterizado por el alcalde, ex ministro del régimen de Yanine Áñez, actual alcalde de La Paz, Iván Arias, que juega con la salud de los paceños. Ha planteado primero, hace varios días, quitar la utilización de los barbijos y otras medidas de seguridad, y recientemente ha promulgado una ley municipal que obliga a presentar el carnet de vacunación para ingreso a lugares públicos. Total contradicción, ¿no? El alcalde de La Paz promulgó una ley que se llama Por la Protección de la Salud Pública, la cual obliga a la ciudadanía a portar y exhibir el carnet de vacunación anti-COVID para ingresar a espacios públicos y comerciales. La promulgación de esta ley para la protección de la salud pública ha merecido el rechazo del presidente del Consejo Nacional Cristiano de Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa, quien anunció el desacato a esta norma. Este representante evangélico también anunció que en cuanto el alcalde cumpla 2 años de su mandato, de inmediato se pedirá su revocatoria de mandato. Ninguna de las iglesias va a obligar o va a pedir la presentación del carnet de vacuna. Nosotros vamos a hacer un desacato. Hemos decidido hacer una desobediencia civil a esta ley municipal. Vamos a solicitar un referéndum revocatorio, ha dicho el evangélico. Para los evangelistas, esta norma les estaría coartando el derecho a trabajar, circular libremente en el municipio de La Paz, y de adquirir alimentos en centros comerciales, estudiar, acceder a servicios de salud y a realizar trámites. Los evangélicos, un arma de doble filo, ¿no? Como en su momento el golpismo, cuya parte fue Iván Arias, utilizó este segmento de la población y hoy se les dan la vuelta. También nuevamente este personaje en días recientes ha hablado de una falsa, Carlos Mesa ha hablado de una falsa narrativa de recuperación económica del gobierno, ¿no? Habría que decirle a este señor Carlos Mesa que la única farsa narrativa es su condición de intelectual e historiador, egresado de la literatura, de la carrera de literatura. Esa es su realidad. Recuerde, Carlos Mesa, que el movimiento al socialismo jamás tuvo que extender la mano para pedir limosna internacional y así poder pagar sueldos como lo hizo en su mandato. Carlos Mesa, recordarán todos ustedes, dijo: tengo que extender la mano para pedir una limosna internacional que recibo para pagarle sus sueldos, les dijo los maestros, ¿no? Esa es la triste realidad de un personaje ya acabado, cadáver político como es Carlos Mesa. Por otro lado, también los alegatos a instancias del SILAL han sido la noticia de esta semana. Para no repetir mucho el análisis que ya se ha hecho, hay que aclarar que esta disputa en el máximo ente de justicia internacional, la Corte Internacional de Justicia, se va a dilucidar fundamentalmente por los equipos técnicos científicos. Y pongan mucha atención, porque más allá de los juristas, de los equipos de juristas internacionales, tanto del Estado chileno como del Estado boliviano, los equipos técnicos científicos van a ser claves para demostrar, en el caso boliviano, de que las aguas del Silala son un manantial que a través de obras de ingeniería, el curso de estas aguas han sido desviadas hacia territorio chileno. Y para ello van a tener la gran responsabilidad Roar Jensen, Michael Gabora y Thorsten Jacobsen. Ellos van a ser el equipo técnico científico que tiene la obligación
ante la Corte Internacional de Justicia de demostrar cómo las aguas del manantial del Silala, que nace en Bolivia, han sido desviadas por obras de ingeniería chilenas, ¿no? Entonces, más allá de los alegatos estrictamente jurídicos en la Corte Internacional de Justicia y de la dirección, también de la dirección de la estrategia, también es sumamente importante y se va a dilucidar a través de los equipos técnicos científicos. Entonces, como Estado boliviano estamos totalmente confiados en este equipo que les había mencionado anteriormente. Por otro lado, les quiero invitar a que puedan también visitar la página oficial de ahoraelpueblo.bo. Se ha publicado un último artículo que titula "Las logias cruceñas se enriquecen a costa de instituciones públicas y cooperativas". Nuevamente visiten el periódico Ahora el Pueblo con ese título que les decía anteriormente y van a encontrar este interesante artículo que conglomera la opinión de 3 analistas políticos. Uno de ellos, Hugo Siles, ex ministro y viceministro, y también de Gustavo Torrico, con quien compartimos esta columna radial. En esta ocasión, en el artículo que les digo en el periódico Ahora el Pueblo, también compartimos el análisis. Gustavo Torrico, ex viceministro y asambleísta departamental, y mi persona, Gabriel Villalba, y en mi condición de analista político, pues estamos ahí realizando el desglose de cómo son los movimientos de las logias cruceñas para enriquecerse a costa de las instituciones públicas de las y los cruceños. Por otro lado, también tenemos que mencionar el acontecimiento de que este viernes se ha cerrado la recepción de postulaciones para la defensor o defensora del pueblo, una institución que precisa de un cambio estructural y de un posicionamiento claro y concreto en favor de las personas naturales, en contra de las instituciones o las personas jurídicas que ejercen, en este caso, el control de, por ejemplo, investigaciones, vulneración de derechos humanos, vulneración del debido proceso, vulneración de múltiples derechos inherentes a las libertades, no solamente individuales, sino colectivas, y los derechos económicos, sociales y culturales. Así que un trabajo titánico al que le espera la Asamblea Legislativa Plurinacional para escoger a un defensor o una defensora del pueblo que responda a la gran crisis de credibilidad de las instituciones que atraviesa el Estado actualmente. Sin más, les invito nuevamente a que puedan visitar mi canal de YouTube, Gabriel Villalba Pérez. Nos encontramos en futuras ocasiones. Un abrazo gigante. Nuestra compañera Cintia Guidi nos habla sobre la Cumbre Nacional sobre el acoso y la violencia política contra la mujer. Un saludo, estimado Alejandro, y a toda la audiencia del programa Así es mi tierra con Bolivia, que se transmite a través de la radio Causa Chuncoca en Bolivia y para toda América también. Un tema muy importante que se ha desarrollado en esta semana ha sido justamente la Cumbre Nacional contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que ha sido organizada por el Tribunal Supremo Electoral a la cabeza del doctor Hassan Teufel, que ha tratado justamente acerca del acoso político que sufren las autoridades de género femenino, y justamente han detallado durante esta cumbre datos muy importantes y a la vez preocupantes, ¿no?, del acoso que sufren, por ejemplo, las diputadas, senadoras, de todos los partidos políticos que forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado boliviano. Entonces ahí se ha mostrado que muchas, por ejemplo, conforme a la Constitución Política de nuestra Bolivia, establece justamente que haya paridad de género, por lo cual todas las autoridades, senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional están compuestos por un hombre y una mujer en cuanto a lo que es el titular y el suplente. La mayoría de los partidos políticos presenta justamente su planilla de candidatos en el momento de las elecciones, donde tiene que haber sí o sí un hombre y una mujer como dupla entre titular y suplente.
Y lo que han determinado en esta cumbre justamente, o se ha reflejado en los datos que tiene registrado estadísticamente el Tribunal Supremo Electoral, es que muchas autoridades mujeres que han sido electas tienen que, por lo general, han ido renunciando a sus cargos por un acoso político, les han orillado a que tengan que renunciar prácticamente a la mitad de su gestión, lo cual no sucede en el caso de los hombres que son titulares, por ejemplo, no han renunciado, sino que han cumplido sus 5 años de gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces esto demuestra que hay un acoso y hay brechas que sanar, ¿no? Para poder mejorar en cuanto a lo que es la lucha contra la violencia contra las mujeres, especialmente en este ámbito político. Y bueno, esperamos que obviamente este tipo de eventos, estas cumbres, puedan tener no solamente conclusiones que se vayan a plasmar en papel, ¿no? Sino que también se cumplan y se tomen las acciones debidas para que estas estadísticas, estos datos vayan mejorando, disminuyendo la cantidad de denuncias de acoso que han presentado justamente diputadas y senadoras ante el Tribunal Supremo Electoral y bueno, haya éxito en las acciones que tome este tribunal para poder disminuir o mejorar la condición de las mujeres en lo que es la política, el desempeño de la política en Bolivia. Con esto me despido, querido Alejandro, y a toda la audiencia. Que tengan un buen fin de semana y una excelente semana, primera semana de abril que nos toca ya desde ese lunes. Un abrazo a todos, buenos días. Nuestro compañero Jaime Rojas nos acerca el panorama informativo desde Puerto Suárez, capital de la provincia Germán Bush. Saludos cordiales para Bolivia y el mundo. ¿Qué tal, Alejandro Díaz? Como siempre, un gusto estar nuevamente en este espacio. Bueno, puntualizar temas que tienen que ver con esta región, una región muy progresista teóricamente, porque en la práctica todavía no arrancan una serie de proyectos que han sido anunciados hace bastante tiempo, vamos a decir años. Pero por esas cosas de la política boliviana muchas veces se truncan cada una de ellas. Actualmente vamos a decir que está como conocimiento a nivel nacional la instalación de una planta siderúrgica en Mutún que tiene 3 etapas. La primera etapa, construir fierro de construcción para llenar de alguna manera el mercado cruceño. La segunda etapa, que es llenar el mercado de la construcción a nivel nacional, y una tercera etapa que significa exportar esta producción de hierro del Mutún, vale decir el valor agregado del hierro de este cerro grande que tenemos en Bolivia. Actualmente, ¿por qué enfoco este tema, Alejandro? Es que una organización sindical como es la Central Obrera Regional, dependiente de la Central Obrera Boliviana y que agrupa a diferentes instituciones, particularmente en el marco laboral, ha determinado una medida de presión, un paro indefinido escalonado en esta región del país. Los proyectos de gran envergadura tienen repercusión nacional y también tienen repercusión internacional, Alejandro, y oyentes en todo el mundo. Por ello, me cabe enfocar este tema porque no se puede considerar un tema aislado. De tal manera que hay problemas con la empresa china Sinosteel, que tiene a su cargo la instalación de la planta siderúrgica con más de $500 millones de inversión, y de acuerdo al contrato 36 meses es el plazo para la instalación de esta planta. Debemos indicar que paralelamente, mientras se instala la planta, también se van a capacitar algo así como 120 bolivianos, ya sea en China, puede ser también en Japón, en México, donde existen plantas similares a la que se está montando en esta región del país. De tal manera que, una vez capacitados, los bolivianos tendrán que manejar la planta luego de un tiempo perentorio para adquirir experiencias con los profesionales chinos, y de ahí quedarán a cargo totalmente de técnicos bolivianos en cuanto se refiere al funcionamiento de esta planta tan importante para nuestra región, el país además.
De tal manera que las medidas de presión tienen que ver con varios puntos de acuerdo a un pliego petitorio que se planteó a la empresa china Sinosteel en el 2019. Y hasta este momento no fueron atendidos estos planteamientos, que son en realidad como 7 puntos. Pero en mesa de reuniones que se han sostenido durante estos últimos días, por lo menos la mayoría de ellos ya fueron atendidos y se han llegado a acuerdos muy importantes. Entre ellos el tema más importante, que es la escala salarial y también la categorización, no se ha podido llegar a una solución de parte de la empresa china Sinosteel y las empresas tercerizadoras. Aquí hay problemas muy preocupantes porque apenas trabajadores son parte de la mano de obra calificada están ganando un sueldo mínimo, un salario mínimo, de tal manera que tiene que existir una escala y un mejoramiento en ese orden, además que no se les reconocían las horas extras. En cuanto a seguridad industrial también había una falta, en la alimentación igualmente. Esos temas se han solucionado. La parte salarial está en discusión en este momento. El día de ayer se ha tenido reuniones durante largas horas para poder determinar y llegar a un acuerdo. Sin embargo, hay acuerdos muy importantes, se han hecho avances muy importantes, vamos a decir así, pero definitivamente esto se traslada al día 13 de abril, oportunidad en que estarán llegando ejecutivos de la empresa china Sinosteel desde la China para poner punto final y arreglar, en todo caso, solucionar este problema, este requerimiento de los trabajadores bolivianos particularmente, porque son ellos los que están ganando realmente sumas que no condicen con la envergadura de la obra y que además no se les reconoce las horas extras y otros detalles que ya los expliqué. De tal manera, se espera que para el 13 de abril se pueda ya contar con la solución, salga humo blanco y este problema culmine definitivamente o se solucione definitivamente para que el proyecto continúa en cuanto a su instalación se refiere, porque en este momento los trabajadores no están trabajando, han bloqueado al ingreso de la empresa, o sea, de la planta siderúrgica, justamente reclamando esta situación. De cualquier manera, vamos a estar seguramente en la próxima semana ya informando verazmente sobre este tema, tomando en cuenta que puede ser que la solución llegue definitivamente. Muchas gracias a todos los oyentes del país y del mundo. Muchas gracias a Alejandro Díaz y será hasta nuestro próximo encuentro. Y bien, con esta información cerramos el ciclo noticioso de esta semana. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jaya, ya!